mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Yeah. Estás aquí. Es un nuevo día, nueva generación. Estás aquí. Gracias Padre bueno, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Nací para adorarte. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, les saludo con la paz del Señor. Somos del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Torcuato, Argentina, y le damos las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito y le animo que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu presencia, Padre amado, te doy gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos estar aquí, Padre amado, hoy reunidos a través de las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial, por el cual estamos congregados para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre Celestial. También te pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se acaban de conectar para recibir tu palabra, Padre Celestial. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre.
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy el Señor nos quiere mostrar cómo tenemos que empezar a caminar nosotros por fe. ¿Por qué? Porque muchas personas lamentablemente no se les reveló lo que es el Evangelio hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque no ponen por obra a la palabra, que dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que caminar por fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que seguir sus pasos, tenemos que seguir lo que Él hizo, como dice la palabra del Señor en el Evangelio, a pesar de todo lo que le pasaba. Demostró que Él era un hijo de Dios hasta lo último. ¿Por qué? Porque aún cuando lo injuriaban todo, dice que Él seguía firme en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor después se glorificó en su vida, y por eso el Señor hoy nos quiere mostrar, nos quiere revelar que caminemos por fe. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros vemos y tal vez estamos pasando como Jesús en su momento, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Tal vez usted también está siendo crucificado por causa del Evangelio, lamentablemente. Tal vez las propias personas quienes lo conocen tal vez hacen burla de usted. ¿Por qué? Porque usted está caminando por fe, está queriendo hacer bien las cosas como lo hizo Jesucristo. Pero el Señor dice que una vez que Él murió y resucitó al tercer día, Dios lo glorificó, y así va a ser el Señor con usted que está escuchando este mensaje. También dice que es para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso el Señor también nos habla en su momento, cuenta la palabra de Dios, dice que estando Abraham en la presencia de Dios, dice que Dios le reveló los secretos y le comentó que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y él se acordó que estaba su familiar ahí, un hombre que también en su momento era justo. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra de Dios que Abraham dice que estaba con su sobrino Lot, y una vez que se apartaron ellos, dice que él prefirió elegir los lugares buenos, que lamentablemente eran lugares de perdición. ¿Por qué? Porque era cerca de Sodoma y de Gomorra, un lugar donde Dios juzgó y castigó en su momento. Pero dice la palabra del Señor que una vez que ellos se apartaron, dice que este joven llamado Lot empezó a practicar la justicia, por eso Dios lo salvó también. Así tal vez está pasando hoy en día, que hay personas que tal vez necesitan apartarse de nosotros. ¿Para qué? Para empezar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Evangelio se revela por la fe. Por eso el Señor hoy se está revelando, le está mostrando la verdad a las personas que ponen la palabra por obra. Tenemos que empezar a poner la palabra por obra y a caminar por fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que estando este joven ahí con su familia, dice que a través de la oración de Abraham también, que era un hombre justo, él fue libre de esa condenación. Y así tal vez usted también está orando por sus familiares, por sus hijos, por sus padres, tal vez por algún ser querido que en su momento estaba en el Evangelio con usted, pero ahora tal vez está apartado. Tal vez es necesario, tal vez, que se aparten. ¿Para qué? Para que puedan conocer a Dios en estos tiempos, y también para que puedan empezar a poner por obra la palabra, empezar a caminar por fe, así como tal vez usted lo enseñó en su momento a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, tal vez le enseñó. Y es tiempo de orar por ellos, así como lo hizo Abraham. Dice la palabra del Señor que él empezó a clamar cuando se enteró que Dios iba a destruir esa nación, y dice que empezó a interceder y Dios atendió a su oración. ¿Por qué? Porque vio que este joven también era justo, porque más adelante la palabra del Señor en el libro de Pedro nos dice que el justo Lot fue librado también. ¿Por qué? Porque dice que él oraba sin cesar por esa nación. Y así Dios también quiere hacerle salvo a usted junto con su familia que está escuchando este mensaje. Quiere que comprendamos que tenemos que empezar a caminar por fe. Por eso dice la palabra del Señor, dice: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque también la palabra del Señor nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todo eso nos va a librar el Señor. Por eso Jesús nos dice que sí, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. No sé qué problema, qué circunstancia está atravesando usted, qué dificultad le está aconteciendo, pero es tiempo que usted empiece a confiar en el Señor, a aferrarse del Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene que caminar por fe.
¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez usted estaba pidiendo por sus familiares para que conozcan al Señor. Tal vez usted en su momento también lo introdujo en el camino al Señor desde chico, como dice la palabra del Señor, que lo instruyamos desde chico en los caminos del Señor para que cuando sean grandes no se aparten. Y esto es lo que pasó con Lot en su momento. ¿Por qué? Porque dice que estando juntos Dios los bendijo, pero una vez que se separaron, tal vez este joven se fue en lugares peligrosos y tal vez sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus propios padres tal vez están apartados del Señor. Pero si usted sigue orando, sigue clamando, el Señor se le va a revelar como pasó con Lot. Porque dice que en su momento Lot también empezaba a clamar por él, por donde estaba, para que todo cambie. Así tal vez tenemos que empezar a orar por nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser justos. ¿Y qué quiere ser justo? Dice la palabra del Señor que el que practica la justicia. Nadie es perfecto, pero tenemos que practicar la justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la justicia. Tenemos que empezar a caminar en obediencia, como dice la palabra del Señor, que en la obediencia está la bendición. Y como dijimos en los mensajes anteriores, el Señor nos mostró el poder del perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros primeramente pedimos perdón y perdonamos a las personas, nuestra oración va a ser efectiva y va a ser escuchada. Por eso también la palabra del Señor nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso hoy Dios quiere que nosotros comprendamos que tenemos que caminar por fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Y como dice que en su momento Dios libertó a Lot y a toda su familia, salvo a la mujer lamentablemente que miró para atrás. Tal vez hoy en día hay muchas personas que están mirando para atrás, pero tenemos que orar. ¿Por qué? Porque estamos en los días de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que todavía hay tiempo para arrepentirse. Como dice la palabra del Señor, que Jesús no retarda su venida, sino para que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Tal vez usted también está pasando luchas, pruebas, dificultades y tiene que poner la palabra por fe, tiene que caminar por fe. Tiene que ser violento en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor dice, la palabra del Señor dice que David mismo dice que él fue joven y envejeció, pero dice la palabra del Señor que él nunca vio un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque dice que este hombre sí tenía el corazón conforme al de Dios y en su momento falló como todo hombre, pero reconoció su falta y su error. Y así dice la palabra del Señor que él mismo escribe que él fue joven y vio la mano de Dios. ¿Por qué? Porque en su momento se le levantó el rey Saúl. Tal vez a usted también se le está levantando algún ser querido, alguien que usted estimaba y tal vez estaba sirviendo, lo amaba y lamentablemente se le volvió en contra de usted. ¿Por qué? Porque vio que Dios está con usted. También tiene que ver, ¿por qué? Porque en su momento dice que David tuvo la oportunidad de matar a este hombre llamado Saúl que lo perseguía, le hacía la vida imposible, pero dice que él puso su causa en manos de Dios, que practicó la justicia y dijo que él no iba a tocar al ungido del Señor, sino que Dios haga justicia. Y Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque vio su corazón, vio su intención, que él no tenía maldad. Y así como nos dice la palabra del Señor, que justamente el otro día hablábamos con mi esposa, que muchos malinterpretan la palabra del Señor, que dicen que no tenemos que maldecir, no tenemos que hacer nada así. El Señor Jesús nos dice que nosotros oremos por lo que nos persiguen, por lo que nos calumnian, por lo que nos hacen mal, pero Dios mismo dice que no, que Él va a bendecir a los que nos bendicen y va a maldecir al que nos maldice. Nosotros como hijos de Dios, como buen cristiano, como los que practicamos justicia, somos hombres. Nadie es perfecto, pero si ponemos la palabra por obra, empezamos a hacer lo que Jesús nos dijo, que oremos por esas personas que nos persiguen. ¿Por qué? Porque si ellos no se arrepienten, lamentablemente, como dice la palabra de Dios, ellos están acumulando ascuas sobre su cabeza, que sería fuego, condenación para su vida. ¿Por qué? Porque Dios está pesando los corazones y está viendo la intención de los corazones. Y así por eso David dice que él fue joven y envejeció y no vio nunca un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque dice que después de que Saúl muere lamentablemente por su soberbia, su orgullo y por apartarse de Dios y por perseguir a David, un hombre que simplemente hacía la voluntad de Dios poniendo la palabra por obra, él derribó al gigante. En su momento dice que Saúl no podía. ¿Por qué? Porque estaba apartado de Dios. Y hoy lamentablemente vemos personas cómo se enojan con nosotros cuando nosotros en el nombre de Jesús hacemos muchas cosas y cuando ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Tal vez por desobediencia.
por no tener una vida recta, como dice la palabra del Señor. Tenemos que estar santos para Él, tenemos que practicar la justicia, tenemos que santificarnos día a día, como dice la palabra del Señor. Tal vez usted está pasando lucha, prueba, pero quiero decirle, como dice la palabra del Señor, que el Señor no lo va a desamparar. También dice que la descendencia no mendiga pan. ¿Por qué? Porque dice que una vez que David peleó su batalla, Él le abrió camino a su generación, a su hijo, y su hijo reinó libremente en paz. Y así el Señor quiere hacer con usted que está escuchando este mensaje. Usted simplemente tiene que empezar a caminar por fe, tiene que vivir por fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Porque David en su momento fue perseguido, fue calumniado, fueron muchas cosas en contra de él. Aún su propia familia dice que lo llamó soberbio. ¿Por qué? Por presentarse ahí, por hacerle caso a su padre. Así tal vez usted está haciendo la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, y lamentablemente las personas tienen celo, envidia, pero el Señor lo va a exaltar llegado su momento. O tal vez usted está en la barca, está pasando pruebas, lucha, dificultades, y el Señor Jesús está esperando que usted active su fe y empiece a reprender todo lo que viene en contra de usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de hijos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios es eso, que aunque nosotros no nos enteremos, el Señor lamentablemente le da el pago a esas personas que quieren hacernos mal. Tal vez alguien le hizo brujería contra su matrimonio, en contra de su economía, en contra de su propia familia para destrucción. El Señor convierte esa maldición en bendición. ¿Por qué? Porque a esa persona que la quiso maldecir a usted le vuelve la maldición, pero la maldición que esa persona le quiso hacer a usted, el Señor la transforma en bendición y lo lleva de gloria en gloria. O tal vez usted también estaba caminando por fe, como pasó con Pedro. Dice que él mismo, estando en plena tormenta, dice que reconoció a Jesucristo y le dijo, si eres tú, Jesús, ordena que camine. Dice la palabra del Señor que él caminó por fe por las aguas, pero una vez que vio las pruebas, la tormenta que estaba aconteciendo, dice que empezó a caerse y le dice, Jesús, sálvame. Y dice que Jesús en automático le extendió la mano y lo levantó. Así tal vez usted, por causa de las pruebas, las luchas, las dificultades, usted estaba caminando bien por fe, pero vio todo lo contrario a usted y le corrió la mirada de Jesucristo. Usted tiene que decirle al Señor, sálvame, que el Señor está ahí junto con usted. ¿Para qué? Para levantarlo, para restaurarlo y para que usted pueda caminar por fe, como lo dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor y a caminar por fe. Por eso dice la palabra del Señor, el mensaje dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque podemos salvar a nuestra familia, como lo hizo Abraham. Tal vez este joven, apartado de él, lamentablemente vio muchas cosas malas, feas, y ahí se acordó de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo más adelante, la palabra del Señor nos dice, el justo Lot, dice que él clamaba por donde fue a parar. ¿Por qué? Porque él, por querer un bien para él, lamentablemente quiso ser ventajero, si se puede decir, en contra de su tío, que quien lo bendijo. Dice que él quiso agarrar la mejor tierra, pero fue a caer tierra mala. ¿Por qué? Porque más adelante Dios quiso destruyó, mejor dicho, esa nación, pero él fue libertado junto con su familia. Así el Señor quiere que nosotros empecemos a orar, a activar nuestra fe, a caminar por fe. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos nosotros junto con nuestra familia. O tal vez usted es un joven, o es esa persona que se apartó de las personas que estaban caminando con usted en fe, en el Evangelio, y hoy en día se les reveló el Señor. Usted también tiene que empezar a clamar para que el Señor vuelva todo eso malo que está aconteciendo en bueno. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que nos acontece a nosotros, los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. Y tal vez era necesario que Lot se apartara de Abraham. ¿Para qué? Para que él pueda tener el encuentro con Dios y para que también pueda practicar la justicia, empecé a practicar la palabra de Dios. Y hoy en día es necesario también esto que aconteció a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchas personas dependen de 4 paredes, de la congregación, del pastor, de los siervos. Y sí, gloria a Dios por la vida de ellos, pero también es necesario que empecemos a caminar por fe, a conocer a Dios, para que Dios se nos revele y nos muestre que Él no nos va a desamparar. Como dice la palabra del Señor, vuelvo a repetirlo, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la va a librar el Señor. No sé qué aflicción está aconteciendo en su vida, no sé qué está pasando con usted que está escuchando este mensaje. Tal vez es un joven que está atravesando la separación de sus padres. Usted tiene que orar para que el Señor pueda revivir ese matrimonio, el amor en ese matrimonio, la unión de la familia o su propio matrimonio. Tal vez está queriendo meter el enemigo
con el divorcio, pero usted tiene que orar para que el Señor se glorifique en su vida. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Si usted está practicando la justicia, está caminando por fe en obediencia al Señor, el Señor le va a responder. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ve y conoce las intenciones del corazón, como lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos el que es injusto siga siendo injusto, pero el que es santo dice que se siga santificando, el que es justo que siga practicando la justicia. Hoy estamos en los últimos tiempos y tenemos que empezar a caminar por fe. ¿Por qué? Porque vamos a vivir por ella, como nos dice la palabra del Señor. También el Señor nos dice en su palabra, en los salmos nos dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque el justo sí puede pasar lucha, prueba, dificultades, pero si estamos con Jesús vamos a atravesar todo. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Y también nos dice que va a florecer como la palmera. ¿Por qué? Porque dice que la palmera, cuando viene viento fuerte, tormenta, dice que toca el suelo, pero una vez que pasa todo eso, está firme una vez más. Y así nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los justos que estamos practicando la justicia, nadie es perfecto, pero si usted la pone la palabra por obra todos los días, el Señor lo va a ayudar. ¿Para qué? Para que usted se santifique y pueda ser de bendición, pueda llegar a ser un justo como lo fue David, quien mismo escribe esto, que dice que el justo va a florecer como la palmera. Las personas van a reconocer, sí, que usted está en prueba, en lucha, pero también lo van a ver que después de esa momentánea tribulación, usted va a salir en victoria, va a andar de gloria en gloria. Por eso el Señor hoy nos quiere mostrar en este mensaje, como dice el versículo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Usted tiene que empezar a caminar por fe, empezar a escuchar más la palabra de Dios, no escuchar a las personas que le quieren venir a pagar esa fe, esas personas que son de mala energía, que quieren que usted se separe, que usted caiga en ruina. Usted no tiene que escuchar a ellos, sino simplemente tiene que escuchar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que empezar a leer más la palabra del Señor, a estar más en comunión con el Señor en los secretos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor también que nuestro Padre que nos ve en los secretos nos va a exaltar en público. Sí, tal vez usted está pasando luchas, pruebas, pero usted lo lleva todo a oración, y ahí entra la oración justa. Como dice la palabra del Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Si usted está orando, está pidiéndole al Señor, lo está demandando que haga justicia, el Señor lo va a hacer. Por eso dice, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en la fe. Tenemos que empezar a usar la palabra de Dios también, que es nuestra espada espiritual. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo, y también nuestro escudo, que es la fe, para apagar esos dardos que viene parte del enemigo, que nos viene a decir que nuestros hijos se van a perder, nuestros familiares se van a perder. Pero si nosotros oramos y clamamos como lo hizo Abraham, vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios atendió a la oración de Abraham primeramente, y también a la de Lot. ¿Por qué? Porque lo libertó, lo sacó de ese lugar de destrucción donde había lamentablemente inmoralidad sexual, había muchas cosas malas que Dios le fueron tan abominables. Dice que destruyó esa nación, y tal vez está pasando eso en la actualidad, en su vecindario, en su entorno, en su trabajo. Tal vez usted simplemente tiene que orar y pedirle al Señor que lo pueda sacar de ese lugar en gloria, como lo pasó con Lot. Dice que después de él fue bendecido él junto con su familia. Así el Señor quiere que nosotros vivamos por fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene alguna oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer.
sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y de pasado. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Te doy gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida, Padre amado. ¿Por qué? Porque hoy tú nos hablas, Padre Celestial, que nosotros lo que practicamos la justicia, Padre Celestial. Nadie es perfecto, pero si nosotros ponemos la palabra por obra, Padre Celestial, tú nos vas a escuchar como lo hiciste con tu siervo Abraham, Padre Celestial, que libertaste a su sobrino llamado Lot también, quien en su momento fue justo. ¿Por qué? Porque empezó a practicar la justicia. Tal vez mis hermanos estaban orando por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus propios padres, tal vez, Padre Celestial. Y hoy tú le demuestras que tú escuchas la oración del justo, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque mis hermanos empezaron a caminar en justicia, empezaron a caminar por fe, Padre Celestial, empezaron a caminar en obediencia, y hoy nosotros reconocemos también, Padre Celestial, si en algo fallamos, Padre Celestial, te pedimos que tú nos aumentes la fe, Padre Celestial. Tal vez en su momento estábamos como Jesús, que estaba en la cruz y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy nosotros reconocemos y comprendemos, Padre Celestial, que tú simplemente nos estás probando en la fe. ¿Para qué? Para glorificarte en nuestra vida, Padre Celestial, como lo hiciste con Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte, dice tu palabra, pero se levantó en gloria y con poder. Tal vez mis hermanos estaban ya queriendo dejarlo todo, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no aguantaban las situaciones, no comprendían, Padre Celestial, que tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos vas a librar, Padre Celestial. Por eso hoy te damos gracias, Padre Celestial. Hoy mis hermanos te dan gracias porque a pesar de todo ellos siguen firmes, confiando en tu palabra, Padre Celestial, y hoy comprendemos que nosotros, los justos, vamos a caminar por fe, y por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo, y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que empecemos a caminar por fe, a caminar en la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos tener conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que la justicia del Señor se revela por fe. Tenemos que empezar a practicar la palabra del Señor y a vivirla. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, y si usted cree va a ser salvo usted junto con toda su familia, como el Señor nos mostró a través de la palabra que pasó con Abraham y Lot, y también con David. Dice que su descendencia no mendigó pan. Así el Señor le va a hacer a usted, que tal vez estaba pasando lucha, prueba, dificultades, aflicciones presentes, pero la palabra del Señor también nos dice que esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidero. Por eso le doy la gracia una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima. Bendiciones.